Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, y tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Todo el honor a ti, Señor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor, y tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el Bienvenidos a nuestra transmisión semanal. A continuación, el pastor Hiram Harris con el mensaje Vivir a la manera de Dios. Bienvenidos una vez más a nuestra transmisión semanal, esperando hayan tenido una semana excelente en el Señor. Hoy iniciamos una serie sobre vida cristiana práctica y el desafío es poder afirmar fundamentos de fe a fin de que nuestra vida cristiana sea una vida fructífera. Hoy iniciamos nuestro estudio en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versos del 3 al 7. Constituye una invitación a una vida práctica, una invitación a una vida de excelencia, y en una versión bíblica usa la expresión vivir a la manera de Dios. Y eso queremos hablar en el día de hoy. Cómo vivir a la manera de Dios.
La segunda carta del apóstol Pedro fue escrita a un grupo de cristianos que necesitaban ser alentados porque enfrentaban la hostilidad del mundo. Pedro advierte también acerca de falsos maestros dentro de sus comunidades que pueden conducirles a la apostasía o a negar la fe. Y su mayor preocupación es que los oyentes, los cristianos, los creyentes, fuesen afirmados en el Señor y que se mantuvieran fieles a la enseñanza de los apóstoles. Así que el tema central de esta carta básicamente es permanecer en la fe. Y es nuestro anhelo y deseo que aquellas personas que han conocido al Señor durante este tiempo y han estado dando pasos hacia adelante en su caminar con Dios, sean afirmados. Al igual, obviamente, que aquellos que tenemos algunos años de caminar en el Señor, nuestra vida cada día sea arraigada y afirmada en Él. La semana pasada hablamos sobre la importancia de construir sobre un buen fundamento y tomamos como ejemplo la construcción de un edificio, la Torre Latinoamericana, que fue tan bien levantada y tan bien construida que permaneció firme desde el año 1956. Ha permanecido firme desde entonces, a pesar de haber sufrido de varios terremotos durante varios lustros, varias décadas. Así que hoy miraremos el consejo de la palabra del Señor y estudiaremos cómo hacer o qué hacer para edificar nuestras vidas a la manera de Dios. Y así como en la construcción encontramos orden y normas que hay que cumplir de manera precisa, en el pasaje de hoy encontraremos una parte que Dios hace y otra parte que es nuestra responsabilidad. Así que veamos hoy nuestras vidas como una construcción espiritual que inicia desde la primera expresión de la fe hasta llegar a convertirnos en personas maduras y firmes cuya vida tiene el sello de permanencia. Acompáñenme en sus Biblias y leamos juntos la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versos del 3 al 7. Leemos juntos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Este estudio vamos a dividirlos en dos partes. Hoy hablaremos de aquello que Dios ha hecho en nosotros, aquello que Dios demanda en nosotros, y la próxima semana hablaremos de cuál es el efecto, aquello que sucede cuando ponemos por obra lo que nos invita a hacer la palabra el día de hoy. Así que miremos hoy en primer lugar lo que Dios hace y en segundo lugar lo que nosotros estamos llamados a hacer. Cuando pensamos en la acción de Dios y en lo que Dios hace, debemos reconocer que todo inicia con Dios. Él nos amó primero, nos buscó, nos halló, nos salvó por medio de su Hijo Jesús y nos trajo hacia Él. Así que el pasaje que leímos en el verso 3
deja muy claro lo que Dios hace, lo que siempre Él hace en primer lugar. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, pensemos, han sido entregadas por medio de un poder sobrenatural, mediante un conocimiento, el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y luego repite la expresión, por medio de las cuales, otra vez dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Cuando miramos la acción de Dios, entendemos que hay un primer paso para construir nuestra vida a la manera de Dios, y es cuando Dios viene a morar dentro de nuestras vidas. Y por eso el apóstol Pedro dice, Dios nos ha dado una nueva naturaleza por su divino poder. La esencia de la vida cristiana es nacer de nuevo espiritualmente. Te recordarán aquella conversación de noche entre Nicodemo y Jesús, tocante a cómo ver, cómo entrar, cómo entender el reino de los cielos. Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua y del espíritu, debes tener un encuentro personal con la persona, con mi persona, dijo Jesús. Nacer del agua es la palabra y nacer del espíritu habla de una renovación espiritual que se produce de adentro hacia afuera. Así que por la fe nosotros, como primer paso, recibimos el perdón de pecados y nacemos a una nueva vida. Se dice que la fe no es asunto de tener algo, sino de recibir algo. Repito, la fe, la vida cristiana, no es asunto de tener algo, sino de recibir algo. Recibimos el perdón de pecados y a partir de ese momento en que nuestras cuentas están limpias delante de Dios por medio de la acción de Jesús, al perdonarnos, entramos a disfrutar de una nueva comunión con Dios por medio de Jesús. Jesús usó la figura del nuevo nacimiento para indicar tres cosas muy importantes. Número uno, sin el nuevo nacimiento no hay vida ni tampoco hay una relación con Dios. Recuerdan, Jesús fue enfático cuando dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él no habló acerca que Él era uno de los muchos caminos. Dijo, yo soy el camino, el único camino. Yo no soy una de las diversas verdades. Hoy vivimos en un mundo de pluralidad de pensamientos y de ideas, y se enseña que cualquier forma o medio nos lleva a Dios. Jesús fue enfático y directo. Yo soy el camino, Él es el camino, hay un solo camino al Padre. Yo soy la verdad, la única verdad, Él es la verdad. Y dijo Jesús, y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Recordarán una de las preguntas fundamentales que necesitamos resolver a lo largo de nuestra vida y se convierte en la principal decisión más importante en la vida es ¿qué voy a hacer tocante a mi vida espiritual? ¿Qué voy a hacer en relación a mi comunión con Dios por medio de Jesús? Era importante el concepto del nuevo nacimiento para Jesús, dijimos, porque sin el nuevo nacimiento no hay vida ni relación con Dios. Número 2, con el nuevo nacimiento surge una nueva perspectiva. Vemos el reino de Dios. La palabra de Dios se hace clara. Encontramos sentido y propósito en la vida. Entendemos cómo opera y cómo funciona el reino de Dios y cómo se puede experimentar las maravillas del Espíritu Santo. Esto habla de una fe que está viva.
una fe que mira hacia adelante, entendiendo que aquel hombre, aquella mujer que ha nacido por la fe en Jesús, no está solo, no está sola, camina con seguridad, sabiendo que ha nacido de nuevo y tiene una nueva perspectiva, una nueva de ver la vida completa, porque ahora ha vuelto a su llamado original para pertenecer y caminar con Dios. Y por último, fue importante la mención del nuevo nacimiento para Jesús, porque por medio del nuevo nacimiento somos introducidos, entramos a una nueva vida, a un nuevo orden en donde Dios, las cosas de Dios, cobran sentido y se hacen realidad. Hay un pasaje conocido por todos, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esto habla de una novedad de vida. Y este es uno de los grandes misterios de la fe. Comprender que al recibir a Jesús, su vida viene a morar por medio del Espíritu Santo en nosotros. Que la vida pasada, la vida de pecado, la vida de dolor y de afrenta ha sido limpiada y hemos sido recibidos en el Señor. Y ese es el desafío más grande, porque para poder avanzar en nuestra vida cristiana es necesario realizar nuestra nueva identidad. Somos nueva criatura. Así lo declara la palabra del Señor. Somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora su vida está en nosotros. En ocasiones nos cuesta mucho entender esta verdad y partiendo de esta verdad asimilada y recibida en nuestras mentes y corazones, es que tenemos la oportunidad por medio de esta nueva naturaleza de vivir y de habitar en el Señor, de habitar en Cristo, es que podemos nosotros de ahora en adelante experimentar la nueva manera de vivir según aquello que a Dios le agrada. Fíjense que el verso 4 habla acerca de esta posibilidad de vida y que esta posibilidad de vida, en función de grandes promesas recibidas, nos da la capacidad de huir de en medio de tanta corrupción o deseos carnales y mundanos y poder permanecer firmes. Esta es la parte que hace Dios. De hecho, la parte principal ya está hecha. Él es el fundamento firme. Cristo es el fundamento firme que debemos recibir y aplicarlo a nuestras vidas. Y es el fundamento que nos permite luego edificar, luego construir una vida que agrada a Dios. Esta es la parte de Dios. Dios lo ha hecho todo, Dios lo ha definido todo. Cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, una de las palabras que usó en su momento de agonía fue: consumado es. La obra ha sido completa. Pero ahora nos toca a ti y a mí, habiendo puesto el fundamento, algo que hacer, algo que trabajar, algo que definir, algo que toca a nosotros. A fin de poder construir, recuerden la figura del edificio, la figura de la torre, la figura del cálculo de los ingenieros, evaluando la profundidad de los pilotes para luego edificar algo que permaneciera. El fundamento firme y sólido de nuestra fe se llama Jesús. Nuestra vida establecida en Jesús nos da la garantía de poder tener firmeza y seguridad frente a lo que pueda venir hacia adelante.
Pero la Biblia aconseja, y dentro del contexto que hablamos acerca de Pedro, entendiendo que habían creyentes que requerían ser afirmados en la fe, el verso 5 tiene una invitación muy interesante. Dice así, en la traducción en lenguaje actual dice: por eso mi consejo, por lo anterior que era, han huido de la corrupción, han huido de la maldad, han huido de ella, dice, por causa de la concupiscencia, han entendido que hay deseos mundanos, que hay pasiones que nos alejan de Dios, pero por las grandes promesas que hemos recibido de parte de Dios, las grandes promesas que hemos recibido de parte de Él, dice, mi consejo es que pongan todo su empeño. La versión Reina Valera que leímos dice: vosotros poniendo toda diligencia por esto mismo, y empieza a mencionar cuáles son los elementos de esta edificación espiritual, los elementos de esta construcción espiritual de nuestras vidas, y empieza a decir: por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Estas son las cualidades de carácter que debemos colocar uno sobre otro, como un complemento uno del otro, para vivir a la manera de Dios. Y yo pregunto a los que estamos esta mañana estudiando este tema: ¿te gustaría vivir a la manera de Dios? Te desafío a anhelarlo, te desafío a quererlo y a que digas: Señor, yo quiero vivir a tu manera y no a la mía. Un paréntesis, la canción muy famosa, recordarán muchos, A mi manera, es una expresión que habla acerca de: aquí se hace lo que a mí me place, como yo quiero que las cosas se hagan a mi manera. Sabes, la vida cristiana, esa canción no cabe. Es a la manera del Señor, es a la manera de Dios. Los resultados son asombrosos. A la manera de Dios hay bendición, a la manera de Dios hay fruto, a la manera de Dios bendecimos a muchas generaciones. Esta es la construcción que el apóstol Pedro nos invita a hacer. Dice: a la fe añádele virtud. La palabra virtud llegó a entenderse en un momento determinado como cualquier cualidad que le ganaba a una persona la estimación pública por sus cualidades morales. Luego llegó a entenderse como poder moral o vigor del alma. Dice Pedro: procurad que vuestra fe sea una fe activa, una fe vigorosa, una fe enérgica. Esto habla de ser proactivo en tu fe, no quedarnos en una fe vacilante, en una fe que se limita al conocimiento inicial o a los pasos iniciales del caminar en el Señor, sino que nos anima, nos desafía. Sean diligentes, les animo que con todo empeño a la fe le pongan una fe activa, le añadan una fe enérgica, sean valientes, sean atrevidos de mantenerse en firme de aquello que han creído. Sigue diciendo el pasaje: a la virtud añádele conocimiento. Y no se refiere al primer conocimiento que tuvimos de Dios cuando le amamos la primera vez como respuesta a su amor, sino a una mayor comprensión de las verdades de la fe. Que sea un conocimiento de Dios por experiencia. Por eso la palabra original, cuando se habla acerca de conocimiento, habla de intimidad. Conocimiento por experiencia. Experiencia que da en el trato de tiempo con Dios, de experimentar una vida rendida a los pies del Señor. Experiencia que da
el conocer inclusive a Dios en medio de los tiempos difíciles y los tiempos de angustia. Nadie puede decirnos que Dios no es real cuando hemos experimentado su presencia, su poder, su bondad en tiempos difíciles, o cuando hemos estado lejos de Él y hemos experimentado su amor fiel que permanece, no importa cuán lejos o cuán bajo se haya caído. Significa también conocimiento de lo bueno que hay que hacer, y también significa conocimiento de lo malo que hay que evitar. No hay nada peor que alguien diga: sabía que era malo, pero lo hice. Creo que estas palabras entristecen a cualquiera de nosotros, pero sobre todo entristecen al corazón de Dios. Esta virtud, estas cualidades deben estar acompañadas de conocimiento. Dice la Biblia: al conocimiento, dominio propio o templanza. El dominio propio permite al hombre poder dominarse a sí mismo. Recuerden, Pedro dijo, el verso 4, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. La concupiscencia son los deseos de la carne, aquellas bajas pasiones, aquello que entra en conflicto en nuestro cuerpo en función de dirigirnos aquello que nuestros anhelos y deseos fuera del orden de Dios nos llaman o nos invitan a realizar. Este dominio propio habla acerca de poder dominar también sus pasiones. Y también entendido en función que el conocimiento que tenemos de Dios pueda ser llevado en su justa medida. Que tu conocimiento no te exalte, que no nos exalte hacernos creer o pensar que somos mejores que otras personas. Hasta esto evidencia una vida que vive a la manera de Dios. Alguien que en dominio propio reconoce que su vida entera le pertenece a Él, que inclusive lo que sabe de Dios ha sido por la gracia y el favor de Dios, y nunca se exalta dándose atributos personales de alguna gracia recibida de parte de Dios. Sigue diciendo el apóstol Pedro: al dominio propio añádele paciencia. La paciencia es necesaria para soportar la aflicción. Recuerden, el sentido de esta carta era animar a la gente a permanecer firmes en la fe bíblica, firmes en medio del tiempo difícil, firmes en medio de la persecución. Y el apóstol en esta carta estaba ya despidiéndose de sus hermanos, de sus lectores, pues pronto él iba a morir. De alguna forma u otra lo sabía. Él sabía que su tiempo estaba cerca, pero tenía una seguridad, tenía paciencia, tenía la capacidad para poder fortalecerse y soportar el sufrir la aflicción y mantenerse firme en su fe. Ese fue justo también el sentido de la expresión cuando el apóstol Pablo decía: he peleado la buena batalla, estoy tranquilo, he acabado la carrera, he guardado la fe. La paciencia habla de la capacidad para soportar la adversidad. Seguimos construyendo. A la paciencia, dice la Biblia, añádele piedad. Piedad es una cualidad que permite una espera tranquila en medio de la aflicción. Es paciencia en la adversidad, pero basado en una experiencia con Dios. Es muy diferente tener paciencia contando, déjame contar hasta 10, déjame contar hasta 100, y empezamos a contar para poder soportar a alguien y hacer toda clase de rostros de desesperación y oraciones: Señor, llévate, o te lo mando, o te lo llevas, Señor. Eso no es paciencia. Paciencia es tener una cualidad especial. Paciencia piadosa es una cualidad especial que espera, sabe esperar
en medio de la adversidad, derivado de una relación íntima y cercana con Dios. La piedad hace referencia a expresiones tocante a la espiritualidad que vive la persona. Sabe que puede esperar, soportar y mantenerse no desde sus propias fuerzas, sino desde la fuerza y la gracia que Dios dispensa sobre su vida. A la piedad, observen, muchas cualidades, una sobre otra, una complemento de otra. No se puede escoger. Quiero la piedad, no quiero el dominio propio, quiero el conocimiento, no quiero la paciencia. No. Es una sobre otra, una complementa a la otra. A la piedad, dice el apóstol Pedro, añádele afecto fraternal. Habla aquí del amor fileo, ese amor entre hermanos, ese amor que otorga alta estima a los demás, ese amor que no demerita, sino que considera a los demás como más importantes que uno mismo. Es un amor que no mira por encima del hombro hacia abajo, es un amor que mira a los ojos, entiende y reconoce la riqueza y la bendición que mi hermano o mi hermana también poseen, por cuanto somos hijos del mismo Padre Celestial. Y por último, al afecto fraternal, añádanle amor. Y aquí refiere al amor ágape, el amor con que Dios nos ama. Es un amor incondicional. Y es el sello, es la corona, dicen algunos escritores, es la corona de nuestra construcción, de nuestro carácter para vivir a la manera de Dios. Toda esta construcción es posible únicamente cuando tenemos la naturaleza divina de Dios en nosotros. Este es el punto de partida para vivir a la manera de Dios. ¿Se ha preguntado por qué muchos inician la carrera de la fe, pero no la acaban? Inician con un determinado ánimo, pero ese ánimo no dura mucho. Pueden seguir inclusive el curso de su vida caminando en los caminos del Señor, pero en muchas ocasiones su vida no evidencia la nueva vida en Cristo. A este tipo de lectores es a quien el apóstol Pedro escribió. Es necesaria la fe inicial, y a partir de todo lo que el Señor nos ha dado y ha hecho por nosotros, hagamos ahora nuestra parte de manera esforzada, de manera diligente, para construir cualidades y edificar una vida espiritual que nos permita vivir según lo que Dios dispone, es decir, vivir a la manera de Dios. Y esta mañana es la invitación para todos nosotros. Yo soy el primero que me incluyo en esta invitación. Anhelar vivir a la manera de Él, para agradarle, no vivir en base a nuestra propia justicia, ser justificados y vivir en orden, de cara a Dios, coram Deo, de cara a Dios, con nuestras cuentas arregladas con Dios, por causa de una vida que genuinamente se ha entregado a Dios y decide esforzarse y mantenerse y continuar en la carrera de la fe, creciendo en el Señor y siendo fortalecido en Él. Esta mañana nuestra oración es decirle a Dios: nos entregamos y queremos
avanzar en nuestra vida cristiana. Queremos agradarte en toda nuestra manera de vivir. Queremos vivir a tu manera. Y si habrá un canto que hace referencia a formas de vida, que nunca pase por nuestra mente o nuestros corazones. Lo que haré, lo haré a mi manera, en mi forma, sino lo que haré, lo haré a la manera de Dios, porque es la manera que a Él le agrada. Señor, que tu palabra hoy proclamada y que por medio de tu Espíritu Santo ella se transforme en vida, en poder, en nuestras mentes y nuestros corazones, y podamos experimentar la vida nueva y poderosa del Señor en cada uno de nosotros. Bendice a las vidas y a las familias representadas, y que tu palabra, que no regresa vacía, cumpla el propósito para el cual este día ha sido proclamada. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana en un desafío a vivir una vida práctica que agrade a Dios. Dios te bendiga. Si al escuchar este mensaje usted tomó la decisión de hacer a Jesús su Señor y Salvador personal y le gustaría crecer en su caminar de fe de la mano de Dios, puede contactarnos en nuestras redes sociales que aparecen al pie de esta transmisión. Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga.